El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote de Simón que le entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién vino a entregar, por eso dijo: No todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo, para lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, Hay un Honda Accord vino aquí al lado, tablilla IIN 865, que está metiendo un carro que va a salir del supermercado. Honda Accord vino aquí al lado, por favor, gracias. Fíjense bien que precisamente nosotros hoy estamos contemplando cómo el Señor nos quiere dar una luz distinta en el modo como nosotros tenemos que ver a los otros. Vivimos en una sociedad donde se nos enseña a nosotros continuamente que siempre tenemos que pensar, cuando vemos a los demás, qué yo puedo sacar del otro. Y la gente se hace médico, se hace abogado, se casa en matrimonio, tienen hijos, se relacionan con los demás
siempre bajo el signo de que yo puedo sacar de los demás. Esta es una sociedad que de alguna manera nos ha educado culturalmente a entender que la felicidad está en sacarle a los demás todo lo que yo pueda, económicamente, convirtiendo a los demás de alguna manera en objeto, como cuando uno tiene una bombilla, que ese objeto que se llama bombilla o una cosa que uno compra, siempre uno está pensando que yo puedo sacar de esto. Y el valor de esas cosas depende simplemente en la medida en que me sirve a mí. Es la cultura del egoísmo. Es la cultura, el Papa Juan Pablo II ha dicho, que es la cultura del descarte. Cuando algo no sirve, lo boto. Cuando algo yo no puedo sacarle, lo desecho. Hemos convertido a los demás en objeto de consumo. Los hemos reducido a los demás, de alguna manera, en una especie como de, cuando uno se come una china, uno le exprime hasta que le saque el último jugo. Y cuando ya la ha podido exprimir plenamente, la bota. Así hemos reducido a los demás. Esta es la cultura del descarte. Por eso es que ustedes ven que en nuestra sociedad han crecido tanto los asilos de ancianos. Muchas veces son la expresión más elocuente que tenemos como sociedad de reducir a los demás en esta cultura del consumo. Las cosas valen en la medida en que me sirven a mí. Esa es la lógica. Eso el cristianismo nos enseñó a verlo con sospecha y nos dijo que era egoísmo. Sin embargo, hoy en este Jueves Santo, Dios nos está enseñando un camino distinto, un modo diverso de ver a los demás. Nos está enseñando a ver los demás no en la perspectiva que yo puedo sacar, sino en un nuevo horizonte, en una nueva luz. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué yo le puedo dar a los demás? ¿Qué yo puedo hacer? No lo que yo cuando veo al otro, que yo puedo sacar, sino que yo le puedo dar, cómo le puedo servir. El cristianismo, por lo tanto, te da una nueva luz de los demás. Te lo hace ver en un horizonte distinto, en esa lógica que Jesús le dijo a los discípulos y que recogen los Hechos de los Apóstoles. Hay más alegría en dar que en recibir. Vuelvo a insistir, es un modo, es una lógica de uno descubrir una alegría donde la cultura nuestra ve tristeza. En uno descubrir unas posibilidades de desarrollo humano donde nuestra cultura nos dice es todo lo contrario, porque nuestra cultura continuamente nos está diciendo es feliz el que tiene, y el cristianismo dice es feliz el que da. Por eso el cristianismo habla de unas bienaventuranzas, de un camino de felicidad, que te dice, es feliz, bienaventurado el pobre. El cristianismo te dice, bienaventurado el misericordioso, bienaventurado el manso, bienaventurado el limpio de corazón. Es decir, te abre un camino para dignificar tu corazón en relación con los demás. Por eso el cristianismo nos enseñó que el rico Epulón, que era un hombre, dice el Señor en esos ejemplos que nos enseña,
que era un hombre bien rico, el rico Epulón, que banqueteaba y comía, dice el Señor, comía grandemente, grandes banquetes, y que en su puerta había un pobre Lázaro, un hombre pobre, miserable. El Señor dice que aquel rico terminó en el infierno, mientras Lázaro terminó en el cielo. ¿Por qué? No dice que la pobreza de Lázaro fue culpa del rico Epulón. Su culpa fue precisamente que aquel pobre era la oportunidad que le daba a Dios para sacar lo más noble de su corazón. Tuvo una oportunidad de desarrollarse dignamente como ser humano y se conformó con ser egoísta. El cristianismo, por lo tanto, cuando ve a un pobre, ve una oportunidad. Cuando ve una persona, siempre uno está pensando en la lógica. Cuando uno deja que esa luz de Dios inunde tu corazón, siempre ve una oportunidad en los demás. Nunca el cristianismo ha visto en la diversidad un problema. El cristianismo siempre ha visto en la diversidad una oportunidad. Y por eso el rico no ve en el pobre una amenaza, sino una oportunidad. Por eso el anciano no ve en el joven una amenaza, sino una oportunidad. Por eso el hombre no ve en la mujer un objeto, sino ve en la mujer una oportunidad para hacerla feliz. Es tan distinto. Por eso es que el Señor dice en el Evangelio de hoy, cuando vio a aquellas personas, a sus discípulos, que estaban en la mesa con Él, dice el Evangelio, se despojó de sus vestidos y se puso a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos, siendo maestro y señor. Y dicen bien, si yo siendo maestro y señor me he puesto a lavarle los pies a cada uno de ustedes, que es propio de los esclavos, que es un servicio que se veía como algo humillante, si yo que soy Dios me he puesto a servir a los demás, dice el Señor en el Evangelio, ustedes tienen que hacer lo mismo los unos con los otros. Es decir, de alguna manera Él nos ha enseñado que el rostro de Dios, porque a veces nosotros en esta lógica de que yo puedo sacar a los demás, siempre vemos a Dios en la lógica, Dios saca algo en este universo que ha creado. Lo más grande de Dios es que Él no saca nada. Él lo da todo gratuitamente. Porque la alegría de Dios es dar, no es recibir. La alegría de Dios es precisamente cuando Él ve una miseria, Él no pasa de largo. Si algo nos dice el Evangelio, si la imagen que nos proyecta de Dios es que Dios ama al ser humano, cuando ve un ser humano, Dios se conmueve, como el padre de la parábola del hijo pródigo. Se conmueve, sale al encuentro, lo abraza y lo llena de besos. Porque Dios no puede ver miseria y seguir de largo. Siempre que ve miseria la resuelve. Siempre que ve un problema intenta resolverlo y lo resuelve. Porque lo grande de Dios es que Él nunca nos ve qué puede sacar, sino siempre que nos ve qué yo le puedo dar. Por eso es una lógica tan distinta que la gente no puede entender lo que es el sacerdocio ministerial. Porque siempre lo ven en la lógica, ¿qué es lo que tú estás renunciando? Renuncia a un amor humano, renuncia a tener hijos, renuncia a una profesión, renuncia al dinero. Siempre ve las cosas en la perspectiva de lo negativo, de las cosas que deja.
y no se entiende de las cosas en las cuales recibe y puede dar. Porque el sacerdocio es servicio, es un hombre sacado de entre los hombres, puesto al servicio de los hombres en aquello que mira a Dios. Por lo tanto, su servicio es siempre servir a los demás en ese aspecto único e insustituible de nuestra relación con Dios, en ese aspecto de nuestra personalidad humana, que es nuestra relación con Dios. Por lo tanto, no es lo que deja, es lo que puede dar. Las personas ven en el matrimonio, siempre ven en esta lógica, en este modo tan distinto, de esta luz que nos da el Señor en este día de Jueves Santo, en el cual Él se puso a lavar los pies de sus discípulos. Él nos enseñó que el servicio, la lógica del servicio de Dios, Dios nunca se para ante lo que puede hacer a favor nuestro, porque la ley del amor y la ley del sacrificio no admiten separación, decía uno de nuestros patriotas puertorriqueños. Y cuando uno ama, el amor nunca dice basta. El amor siempre se entrega hasta el extremo. Y precisamente cuando uno entra en esta lógica, en esta nueva luz, en el cual uno ve a los demás como la oportunidad de amar y no la oportunidad de crecer en mi egoísmo, es tan distinto el matrimonio. Porque ya no yo no veo, a ver qué yo puedo sacar de esta mujer, o qué yo puedo sacar de este hombre, o qué yo voy a sacar de los hijos. Sino ya yo entro en la lógica que yo quiero colaborar con Dios para hacer feliz al otro, sea mi esposa o mi esposo, o sean los hijos que nazcan de nuestra unión. Hay un matrimonio que se cimenta, se fundamenta en el egoísmo, y ese matrimonio termina siendo infeliz a los demás. Cuando aparece la prueba y la enfermedad, cuando aparecen las dificultades, yo nunca me olvidaré cuando iba a Sicilia, cuando vivía en Roma e iba a ayudar en una parroquia en Sicilia en mis vacaciones de Semana Santa y Navidad. Un esposo, tenían 2 hijos y ella quedó cuadraplégica por una enfermedad de distrofia muscular, completamente en cama, y cada vez fue peor. Él, que era controlador de vuelos, dejó su profesión para dedicarse a su esposa. Siempre que yo iba la encontraba alegre. Tenía que hacer todo, absolutamente todo. Hasta como le gustaban las computadoras, le inventó un modo en el cual ella se podía comunicar con él a través de los ojos. Pero el servicio, es decir, la alegría, no era lo que él iba a sacar de su esposa, era la oportunidad que le dio su esposa con el don de la enfermedad para amar. Eso en nuestra cultura se hace difícil. El abogado es para sacar chavo, aunque sea a costa de lo que sea. El médico es la lógica del dinero. El maestro es el menor esfuerzo. Porque cuando tú entras en esta lógica, en esta luz del servicio, de esta oportunidad que son los demás, no es que cuando yo le doy una moneda a un pobre, de alguna manera yo soy superior a él. El pobre es un don para mí, como yo soy un don para él. Lo bueno es que la actitud que nos enseña el Señor en el Evangelio del servicio no es más grandes o más menores. Todos nos hacemos iguales, porque de alguna manera el amor no enseña que hay superior o menor. El amor lo único que enseña es oportunidad, es generosidad, es esa lógica que hoy nosotros vemos sobre la Eucaristía. Porque ¿qué es la Eucaristía? Si no es la prolongación de un Dios que se acerca, que tiene una pasión. Dios tiene una pasión. La Eucaristía es el lenguaje más elocuente de lo que es la pasión de Dios.
de estar cerca de nosotros para amarnos con misericordia. Esa es la pasión de Dios. Uno cuando ve a un pobre, uno de alguna manera intenta huir. Dios cuando ve nuestra miseria no huye, se hace cercano. Porque el amor no entiende de distancia. La lógica del amor es siempre cercanía. Nunca es huir, es siempre entregarse hasta el extremo. Y es curioso, porque la Eucaristía que se hace sobre el altar, ese Dios que se puso a lavarle los pies a sus discípulos, sigue siendo el mismo Dios de servicio, de entrega generosa, porque nos ama a cada uno de nosotros. ¿Y qué es la Eucaristía? Sino que es la prolongación en el tiempo. El distante se hace el cercano para amar. Hay gente que uno quiere tener la distancia. Hay gente que uno quiere tener la distancia. Lo bueno es que Dios no es así. Dios no es así. Dios siempre quiere ser el cercano. Y fíjense, hay una especie como de necesidad humana. Tal vez, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que hace la tecnología? Por ejemplo, un televisor. Un televisor, o a través del televisor o a través del internet, lo distante, una persona puede estar, un acontecimiento, estarse ahora realizando en China, y el televisor hace que aquello distante sea cercano. Esa es la experiencia de la tecnología. Claro, el acontecimiento sigue siendo distante, pero de alguna manera me lo he hecho cercano. En la Eucaristía no es la tecnología, es el amor de Dios a través de su Espíritu, es la misericordia de Dios que se ha inventado, por decir así, para que aquello que es distante, Dios que está en el cielo, en la Eucaristía se hace el cercano, con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Y se hace el cercano no para meterte miedo, sino para servirte, para amarte. Porque Dios no saca nada, Dios lo da todo, siempre. Y Dios ve miseria y la resuelve, y la cambia. Por eso es que la Eucaristía, que hace cercano el sacrificio del Calvario, y hace cercano, por lo tanto, el amor de Dios que se acerca a ti. Él está aquí sobre el altar con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos sentido cuando alguien se nos va, qué sé yo, para Estados Unidos? Uno siente como el deseo de tener la persona y lo llama, y uno a través del internet, y uno escribe cartas, todo es el deseo de ser cercano, porque el amor no entiende de distancia. Cuando uno ama siempre es cercano, y en el momento de la mayor dificultad es cuando el amor se hace más cercano y donde manifiesta la generosidad de su corazón. Dios no puede ver mal sin remediarlo con el bien. Dios no puede vernos sin tener el deseo de servir. Ese es Dios. Y en la Eucaristía nos enseña lo que significó lo que hizo con sus discípulos, lavarle los pies. Nosotros, aquí en la misa, después de la homilía, vamos a tener la oportunidad de renovar ese gesto que Jesús hizo allí en sus discípulos. No es un simple memoria, de alguna manera es una llamada. No veas en los demás lo que puedes sacar. El egoísmo te hace más triste. El ver en los demás una oportunidad de ser generoso es precisamente la oportunidad para ser feliz. Porque hay más alegría en dar que en recibir. Por eso, yo estoy seguro que si yo les pregunto aquí a estos jóvenes que están aquí, si van a ser sacerdotes, en la lógica
de qué yo puedo hacer para hacer feliz a los demás. Eso es lo que el Señor nos enseña, es esta luz nueva que hace que nuestro corazón se dignifique y no se convierta como el egoísmo, que nos convierte en monstruos, en una especie de vacuum cleaner egoísta, que cuando ve a los demás está chupando continuamente. Lo bueno es que cuando uno entra en esta lógica, en esta nueva luz que nos da Jesús, uno inmediatamente está pensando, veo a un pobre, ¿qué yo puedo hacer? Veo a un hambriento, ¿qué puedo hacer? Veo a una persona difícil, ¿qué yo puedo hacer? No salgo corriendo, sino que al contrario, voy corriendo para amar, no voy huyendo para ser egoísta. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí. Por eso, ¿cuántos de estos jóvenes que están aquí quieren ser sacerdotes? Levanten la mano. No levanten todos. Muy bien. Perfecto. Tú quieres ser sacerdote, ¿verdad, Jesús? Y aquí está mi sobrino, ¿verdad, papi? Que tú vas a ser también sacerdote. Muy bien. Por lo tanto, ese es el camino. ¿Y cuántos de los que están aquí quieren casarse para servir a Dios y a la iglesia? Levanten la mano. Oye, para tú, no haces sacerdote, tío. Muy bien. Ese es el camino. Ese es el camino, esa es la vocación. Una profesión que esté bajo la luz de la lógica del amor descubrirá la alegría de servir. Hay más alegría en dar que en recibir. Por último, la Virgen María, que es nuestra madre, fíjense cuando le pregunta, cuando ella se autodefine, ¿quién soy yo? Ella no dijo que era la madre de Dios, sin duda lo era. Ella no dijo soy la Inmaculada, soy la llena de gracia, como la llamó el arcángel Gabriel. María, cuando se autodefine, dice así: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. María se define como servidora. Su grandeza es que todo lo que le decía, todo lo que ella oía, era para servir. Le pidió a Dios de ser madre, de aquí la servidora del Señor. Se enteró que su prima Isabel estaba encinta, anciana, de 6 meses, a la que llamaban estéril, y se fue, dice, presurosa para estar con su prima Isabel. Fue a las bodas de Caná, una fiesta, y en una fiesta a uno no le importa a los demás. Y ella se percató que le faltaba vino y se puso al servicio de esa pareja en dificultad, orando a Jesús por ella. Pero en medio, allí estaba María orando por la iglesia. María siempre se autodefine como servidora. La grandeza de María es que tuvo la oportunidad de servir. Porque cuando un ser humano tiene la oportunidad de servir, es que se hace grande. Porque el que sea grande entre ustedes, que sea el servidor de todos. Esa es la lógica del Evangelio, esa es la luz del Jueves Santo. Eso es lo que haría feliz a nuestro país, donde los políticos, como María, pensasen como la Virgen María, que la patria es ara y no pedestal, como decía Martín. No es lo que yo voy a sacar si soy político, es cómo yo puedo hacer más feliz a la gente. Y eso solo lo puede entender quien se encuentra con Jesucristo y se mete por esta luz de misericordia que se llama Cristo, donde todas las cosas se ven como un horizonte diverso, el horizonte de la generosidad, no del egoísmo. Que la Virgen María desde el cielo, porque ella en el cielo nos sigue viendo a cada uno de nosotros. Nosotros podríamos aplicarle lo que dice el Salmo: conoce cada una de las estrellas y a cada uno la llama por su nombre. Es ese encuentro personal, porque el amor
siempre cercano y personal. Por eso es que desde el cielo, ella siempre nos ve con ojos de madre. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y a ella nosotros nos encomendamos para que nos ayude a nosotros a vivir esta lógica del servicio. Así sea. Amén. Ahora vamos a prepararnos para lavarle los pies a estos niños que simbolizan los 12 apóstoles, a los que el Señor le lavó sus pies.